Buenos días a Jaime Hernández que nos acompaña ya. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Good morning, maestro Don Francisco Cruz, dígamelo todo. Jaime, lluvias atípicas, reclamos, deslaves, muertos, desaparecidos, pero un país que siempre se levanta, Jaime. Sí, no es la primera vez ni será la última seguramente. Y cada vez que ocurre esto, Francisco, siempre va a haber, y yo creo que deberíamos de verdad de agradecer que tenemos en México, que creo que es uno de los pocos países que tiene tan bien implementado, tan bien planeado el sistema Plan DN3. Gracias a el ejército mexicano, de verdad, yo estaba viendo las imágenes que el ejército, estando al lado de la gente, cargando a ancianas, cargando a niños, rescatándolos de lugares anegados. Y realmente yo creo que el ejército de México, no hay que olvidar que incluso el ejército de México entrenó hace poco al ejército de Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene un plan DN3 para hacer frente a este tipo de situaciones catastróficas. Y a mí lo que me resulta, que forma parte, digamos, forma parte, ya es consustancial a nuestra cultura. Cada vez que un presidente, en este caso una presidenta, va a visitar, porque hay que tener en cuenta que esta es una, digamos, ya es un hábito de la presidencia, estar con el pueblo, sufrir con el pueblo, no estar desde Palacio Nacional contemplando, no, 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 esto lo hacía López Obrador, pero lo hacía López Obrador, pero acuérdense, cuando ocurría esto con Peña Nieto, con Calderón, esperaban a que se tranquilizaran las aguas y llegaban acompañados de un ejército de medios de comunicación para dejar constancia de la buena voluntad, de la posición, de ese papel de salvadores del pueblo, del gobierno de México. Y en esta ocasión, pues suelen llegar los presidentes, o presidenta en este caso, cuando todavía las aguas no han vuelto a su cauce, cuando todavía se sufre, cuando está el impacto de la tragedia. Y vemos imágenes y escenas como las que enfrentó ayer la presidenta y antier, ¿no? ¿Por qué será que todos los mexicanos tenemos tan acendrada esta cultura de echarle la culpa al presidente o a la presidenta? ¿Por qué lo culpamos de todo? Es como si, como decías tú, qué pudo haber hecho Claudia Sheinbaum frente a la fuerza de la naturaleza? Nada, nada. Y yo creo que la presidenta tuvo una actitud de firmeza, porque en ese tipo de tragedias, ante este tipo de tragedias, hay que tener el pulso firme, escuchar a todos, sí, pero no distraerse con los gritos, con los llantos de plañideras, de gente que considera al gobierno responsable de esto, ¿no? Y luego tenemos también la clásica, ahora sí que es un clásico, las críticas desde la oposición, desde los comentócratas, que dicen cómo es posible que el gobierno no haya podido hacer esto, como, ¿no? Y insisto, frente a Madre Naturaleza poco se puede hacer. Madre Naturaleza es caprichosa, hace de nosotros lo que se le pega la gana, y ahí no hay presidenta, presidente, rey, monarca, dictador que pueda hacer. Madre Naturaleza no reconoce cargos, no reconoce, no distingue, no discrimina. Madre Naturaleza es brutal. Así es que yo creo que lo que vimos en los cursos, hemos visto en el curso de las últimas horas, sí, es parte de la naturaleza humana que se encuentra impotente, frustrada, pero la presidenta no tiene que pagarla, no tiene que pagarla por lo que ha ocurrido, porque abajo de la presidenta hay otras instancias y otras autoridades. Por ejemplo, en la universidad hay un rector, una rectora, hay presidentes municipales, hay jefes de gobierno estatal.
y que tienen a veces que afrontar la bronca de la gente que se siente frustrada porque quizá ha perdido a un ser querido, a un amigo, un compañero, a un abuelo, ¿no? Y uno tiene que entender la frustración, pero que eso no obnubile la mente de todos. Hay que arrimar el hombro, sí, no hay que distraerse con ese tipo de desplantes, de pronunciamientos que son fruto de la frustración. Y a mí lo que me gustó de la presidenta fue la paciencia que tuvo, el saber estar, no rehuir al reclamo, y en cambio dar instrucciones, estar presente, supervisar, escuchar a la gente, el reclamo de la gente, es lo que hace un buen jefe de gobierno, un estadista de altura. Escuchar a la gente, consolarla, porque, insisto, frente a madre naturaleza, poco podemos hacer, querido amigo. Déjenme decirles, ya que ya llegó Norman, ya lo veo. Norman, buenos días, ¿cómo estás? Pero antes de preguntarle, ¿cómo estás, Norman? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Paco? Maestro Paco, buenos días al maestro Jaime Hernández y buenos días a toda la vastísima audiencia de Sin Censura. Déjenme decirle antes de que entremos con Norman, el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, emitió hace unos minutos, a las 6, poco después de las 6 de la mañana, un comunicado que dice lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Para este día, el aporte de humedad generado por la corriente de chorro subtropical y una vaguada en altura mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país, además de vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otro lado, los canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio mexicano, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada amazónica, que se extenderá frente a las costas del Pacífico sur mexicano, la onda tropical número 37 sobre Guerrero y otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales en Chiapas. Y el pronóstico para hoy, el pronóstico emitido poco después de las 6 de la mañana, para hoy 13 de octubre de 2025, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 70 milímetros en Chiapas, chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros de lluvia en Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán, y lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Este es el pronóstico inicial de las 6 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional. Así que hay que tener cuidado. Si hay albergues, hay que ir a los albergues y hay que trabajar ahora sí, Norman, con la población en general hablo, porque son días que tenemos que ponernos el uniforme o de obrero o de trabajador en carretera. Yo he visto no sé cuántos videos de gente de las poblaciones ayudando a limpiar los deslaves de los cerros, y yendo a otras poblaciones por alimentos. Y aquí déjenme decirle nada más, Rosa María Urbina Pichardo tiene razón, algo faltó en el llamado del Centro de Acopio en la Ciudad de México. Agua embotellada, agua potable embotellada, que siempre hace falta, pero Norman, lluvias que no se habían visto en mucho, mucho tiempo en este país, solidaridad de la gente, de las poblaciones y llamados de urgencia, y una presidenta que canceló una gira por Chalco, se fue a Poza Rica y anuncia gira por los otros estados más afectados por esas lluvias, Norman.
Fíjense que si nosotros consideramos que estamos viviendo fenómenos atípicos por el cambio climático, también es cierto que lo que es reiterativo, lo que es concurrente, es la solidaridad de la gente. La gente no deja de ver por los demás. Todos son solidarios, toda la gente actúa con una posición bastante propositiva, ayudan, tratan de beneficiar al vecino, a la familia. Y bueno, esa es una característica, yo creo que muy humana, pero en México no es la excepción. Nuestra gente, nuestros paisanos son terriblemente solidarios y yo rescataría esto. Ahora, cosas lamentables, bueno, la oposición, la pequeñísima oposición que todavía existe en México, y no lo entiendo por qué existe, deberían de haber desaparecido todos. Una vez más trata de capitalizar todas las desgracias, todas las tragedias que tenemos en el país, echándole la culpa, por supuesto, siempre al gobierno, sin que el gobierno en ese momento sea capaz de hacer mucho. Fíjense que, como ustedes saben, yo soy de Tampico, Tamaulipas, y bueno, cuando nosotros sentimos aquel temblor terrible en la Ciudad de México, en septiembre del 85, yo decía, bueno, es que nosotros, por ejemplo, en Tampico, en la costa, en las zonas expuestas a ciclones, nos avisan con varios días de anticipación, ¿no? La gente se salvaguarda en sitios esperando que pase el ciclón. Las zonas bajas, pues son, toda la gente sale y son resguardadas en opciones que puedan ser más, menos riesgosas, ¿no? Sin embargo, en la Ciudad de México, con los sismos y en muchas ciudades, básicamente donde se originan, en Guerrero, en Oaxaca, etcétera, pues no sucede así, porque era una cosa que nosotros de repente tuvimos el temblor de 85 y dijimos, ¿y qué está pasando? ¿Cómo lo hacemos para prepararnos? Bueno, ahora ya hay pequeñas opciones para ponerte a salvo, tienes unos segundos para poder buscar a través de las alertas o de las alarmas, para poder buscar un sitio mejor. De cualquier manera, nunca calculé yo, ahora, a la distancia, que íbamos a tener estas inundaciones, deslaves y tragedia en todo el país y en todo el mundo por cosas que parecen insospechadas, ¿no? El trabajo del ejército siempre ha sido, de toda la vida, desde que yo era muy niño, siempre ha sido importante, siempre ha habido esos planes, siempre ha habido esa colaboración del ejército. Fíjese que yo también cuando era chico decía, ¿y por qué hay tantos soldados, no? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Para qué existen tantos soldados? Bueno, pues para esto, porque realmente el ejército siempre ha contribuido, siempre ha participado, al margen de su politización, influencias de corrupción por parte de gobiernos pasados, de represión, etcétera, pues siempre tanto la Marina como el Ejército han estado al servicio del pueblo y en estas ocasiones, en estos días, en esas temporadas tan aciagas, no ha sido la excepción. Han estado ahí y eso para mí tiene un significado muy agradable porque ahora entiendo que no solo ahora están en aduanas y en puertos y en diferentes sitios, ¿no? Los marinos, no, ahora están, como siempre estuvieron, al frente de elementos de salvación y han logrado evitar la muerte de mucha gente. Ahora, es lamentable, es terrible, no recuerdo esta cantidad de agua, esta cantidad también de personas que han perdido la vida y que bueno, como ustedes saben, yo estuve a fines del año pasado y hasta principios en Valencia y allá se tuvo un problema terrible, gravísimo, ¿no? En donde se perdieron también muchas vidas y se perdieron muchos bienes materiales.
Pero bueno, México no se sustrae a estas condiciones insospechadas, lo vuelvo a repetir, de la madre naturaleza, y estamos expuestos a todo esto. Por fortuna, insisto, existe la solidaridad de la gente y existe la disposición de los gobiernos municipales, estatales y sobre todo federales para tratar de resolver un poquito las penurias. Ahora, a diferencia del pasado, ahora hay apoyos para poder recuperar por lo menos una parte de los bienes que fueron perdidos. Antes no existía esto. Sí, tiene razón Norman. Ahora podemos recuperar. Yo digo, pues lo que lo vi en Acapulco, porque tengo familia, la gente recuperó todo lo que perdió, pero hay que estar pendientes. Recuerden, hoy la presidenta se comprometió a dar y a actualizar toda la información sobre las lluvias, en su conferencia matutina en la mañanera del pueblo. Así que hay que estar pendientes, pero también tenemos otras notas. Jaime, este, Sergio Mayer se durmió en el informe de de Clara Brugada Molina, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Yo digo, pues solo sus ronquidos, escuchaban al otro lado. ¿Qué hacer con un personaje como este? Yo digo, ¿para qué fue al informe? Para esas vergüenzas, habría sido mejor que se quedara en su casa, Jaime. Sí, la verdad no tiene vergüenza. Sergio Mayer es un personaje de verdad que yo no sé qué hace en política, porque es un personaje, yo sospecho que el pobrecillo ha de tener muchísima actividad porque ya ven que está en distintos programas, se la pasa de aquí para allá, del tingo al tango, pero cuando tiene que cumplir en lo que es su responsabilidad, se queda dormido, o sea, francamente, ¿no? Y yo creo que a mí me llama mucho la atención este personaje que de verdad, y que yo creo que es el paradigma, es la muestra, Sergio Mayer, de lo que los partidos políticos no deben de hacer, incluir entre sus filas a oportunistas, a gente acostumbrada a vivir del presupuesto, a llevarla así, nadar de muertito, y sacar raja económica, por otro lado, cumpliendo con pues compromisos que tienen más que ver con Televisa, sus shows. Yo, francamente, es una vergüenza, es de pena ajena este tipo de personajes que deberían ya de ser excomulgados, expulsados de la política, porque además se produce un fenómeno interesante. Estos personajes, como tienen fuero, como son representantes, digo, hipotéticamente del pueblo, además de hacer este tipo de desfiguros, se empoderan, bueno, a unos niveles, no les puedes decir nada, porque, pues no, ya ves que estos levitan, no te puedes meter con ellos porque enseguida te responden con rayos y centellas, ¿no? Porque son ellos seres de una raza superior, porque son los elegidos, ¿no? Yo creo que este tipo de personajes deberían de ser realmente excluidos de la política. Y déjame hacer solamente un comentario que tiene que ver con la tragedia que ha ocurrido en el curso de las últimas 48 horas, queridos amigos. Casi siempre cuando ocurren este tipo de tragedias, es muy curioso cómo reaccionan, sobre todo los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos y los incondicionales de un líder político, cuando hay este tipo de tragedias, se apuntan a la siguiente narrativa, ¿no? Llegó fulanito de tal y caminó sobre las aguas para consolar a la gente que le veía con el rostro iluminado y sonriente, ¿no? Hay gentes que incluso les confieren, así era la narrativa en la época de Calderón y Peña Nieto.
llegaba Peña Nieto y todo se solucionó. El presidente caminó sobre el agua, ¿no? Y la oposición, cada vez que llega este tipo de momentos, dicen, esta presidenta fue causa del desastre. Y miren, son tan predecibles. Déjenme leerles el primer párrafo de Denise Dresser, hoy en Reforma. Anden. Mira, fíjense bien, dice, el país se ahoga y el Estado no se mueve. Veracruz bajo el agua, Puebla sepultada por el lodo, Guerrero aún reconstruyéndose tras el golpe brutal de Otis, 47 muertos confirmados, cientos de desaparecidos, miles de desplazados. Mientras tanto, el gobierno federal responde con comunicados, promesas presidenciales, no se ocultará nada, palabras como muletas para un cuerpo institucional paralizado, México el parapléjico, un Estado que ya no camina, ya no previene, no responde. Así muestra Denise Dresser el papel de Claudia Sheinbaum, el papel del Estado mexicano que dicen que está paralizado. Santo Dios, te digo, así es la oposición. Responsabilizan, al rato van a decir que estas lluvias son responsabilidad de Claudia Sheinbaum. No, de Andrés Manuel López Obrador. Yo, francamente, no entiendo este guión que ya deberían de jubilarlo, porque la gente que está ahí, que está viviendo sobre el terreno, a estas alturas ya sabe que el ejército está ahí, está repartiendo comida, está haciendo un censo para ver qué tipo de necesidades hay, está actuando conforme el protocolo. Así es que a la gente que esté escuchando o que no esté escuchando en zonas de desastre, es muy fácil decirlo desde el confort de la casa de uno que no se ha visto anegada, pero yo les pediría paciencia. El Estado mexicano no abandona a sus ciudadanos, van a hacer un censo y esto no se resuelve con gritos ni sombrerazos, se resuelve con mucha paciencia y con muestras de solidaridad. Fíjate, Jaime y Norman, me acordé ahora mismo ¿recuerdan la campaña presidencial? Cuando estaba en Estados Unidos, Xochitl Gálvez Ruiz tenía una idea muy loca, digo yo. Decía que había que colocar paraguas gigantes en todas las ciudades para evitar los rayos del sol. Yo me pregunto, Norman, ¿por qué no colocamos paraguas gigantes para evitar los estragos de las lluvias? ¿Qué hacemos con esa oposición, Norman? ¿O colocamos los paraguas? Tú dinos. Fíjate que la oposición realmente se enfrenta todos los días se enfrenta a una disyuntiva de estrategia, ¿no? Pero nunca cambia cuando hay una tragedia. Yo lo decía hace un momento. Cuando se presenta una tragedia, tanto la oposición como sus textos servidores, como Denise Dresser que mencionan, pues ellos van cada día más perdiendo esa condición de humanos para convertirse en rémoras de un sistema del pasado. La gente, por supuesto que la gente ya no quiere saber mucho de ellos. La gente tiende a calificarlos, porque ahora tenemos elementos para darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Ahora tenemos las redes sociales en donde la noticia es inmediata y sobre todo hay mucha noticia, la mayoría no condicionadas, sin línea editorial, en donde recibimos la noticia, juzgamos y rápidamente actuamos en términos de calificaciones. Yo insisto que sus estrategias son muy malas. Jugar con la desgracia, jugar con el dolor, jugar con el supuesto abandono de las personas, es jugar con su propio futuro de carácter electoral. Por eso no los quieren, por eso no tienen ninguna posibilidad de recuperar un poder que nunca debieron haber tenido. Pero siguen actuando exactamente igual, ¿no? Siguen actuando negándose, inclusive, negando su pasado, negando su historia, negando sus orígenes, ¿no? Ellos pretenden contestar golpes, asumiendo, por ejemplo, de que ahora el PRI
pues es Morena, es el nuevo Morena, ¿no? Y eso no es cierto, porque hay una enorme cantidad de legisladores, de funcionarios que han emergido junto con el movimiento. Pero bueno, se les hace cómodo, se les hace fácil decir que son los mismos. Y eso no es cierto. No son exactamente los mismos, aunque algunos se repitan. Me causa un poco de tristeza ver a Mayer agotado por el trabajo extremo, ¿no? Que le deja su condición de bailarín. No hay que olvidar que Sergio Mayer es un bailarín. Esto demanda esfuerzo físico, no esfuerzo mental, porque él no tiene por qué esforzarse intelectualmente. Pero ahí, por ejemplo, Jacob Polensky, mi amiga Jacob, no quiso despertarlo porque, bueno, quiso respetar su sueño, quiso dejarlo que estuviera ausente en el uniforme de Clara Brugada. Yo creo que el Fisgón Barajas, que hiciera una defensa tan grande, el buen Rafa Barajas, el buen Fis de Sergio Mayer, pues yo creo que ahora se va perdiendo ante sus ojos la credibilidad que tenía, el apoyo que le daba cuando a ojos cerrados y a pie juntillas pensaba que era que podría ser un excelente diputado. Yo no lo sé, pero creo que si yo estuviera en lugar de Fisgón Barajas, yo estaría arrepentido, por lo menos de haber hecho esa defensa ultranza como la hizo. Así que, pues ahora en México se puede ser un bailarín mediocre y al mismo tiempo un diputado ausente, mi querido Paco. Por lo pronto voy a esperar a ver qué nos dice esta noche de la Casa de los Famosos. Seguramente va a traer los chismes completos, ya que pudo descansar en el informe de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Morina. Espero que que por la noche nos diga, nos cuente todos los chismes de la Casa de los Famosos. Pero fíjate, cuando hablaban sobre Denise Dresser, entre otros comunicadores que son lo mismo, y decían, todavía no entienden estos comunicadores que ya tenemos otras formas de informarnos, todavía no entienden que por lo menos hace 4 o 5 años, las llamadas redes sociales que incluyen plataformas informativas como YouTube, y mira, Madame Kika nos dice eso, no solo de la Casa de los Famosos, sino de sino de la granja en TV Azteca. Pero, bueno, yo les decía, cuando estos personajes no entienden que las plataformas le han dado a los mexicanos un formato de informativo más ágil, más rápido, con la verdad, y tiene otro tipo de audiencias que no entiende esa comunicación vieja, y las redes han cambiado, no todavía totalmente, pero las narrativas, los procesos de producción y la forma de consumir noticias en forma inmediato. Así que las nuevas generaciones, pero incluso las viejas como nosotros, ya no entendemos a esos viejos comunicadores que han quedado en la irrelevancia. Pero Jaime, y a propósito de irrelevancia, este domingo el Partido Acción Nacional abandonó el primer informe de labores de Clara Brugada, cuando hablaba sobre que no se van a permitir mafias ni cárteles inmobiliarios. ¿Tiene verdaderamente alguna relevancia que se hayan ido? Pues todo el mundo sabe y sabemos que ellos son los capos de las mafias inmobiliarias de este país. Se pusieron la chaqueta, se pusieron en plan digno y abandonaron el informe, pues claro, porque se sintieron aludidos. Sabían que se referían a ellos y dijeron, no, ¿cómo? No vamos a permitir que atenten contra nuestra dignidad inmobiliaria. Yo ya me voy, no vine aquí a que me insulte la jefa de gobierno. Pero pues es la verdad. Lo que pasa es que a la derecha no le gusta que le digan sus verdades. Esa es la neta del planeta.
Pero claro, como son gente, miren, ahí van. No vamos a permitir que se nos insulte de esta manera, que se nos diga que somos unas ratas, que somos unos ladrones, ¿no? Y curiosamente, este episodio que llamó la atención casi no figura en algunas crónicas. Por ejemplo, el Reforma dice hoy que criticando el informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y asegurando que Clara Brugada se la pasó hablando de las inundaciones que ha habido en la Ciudad de México y dijo que se remitió hasta la época de los aztecas para hablar de este tema, como si no fuera pertinente hablar de el hecho de que la Ciudad de México se hubiera edificado sobre un lago. Así te das cuenta de que a veces la derecha es tan ignorante, cuando no son dignos y se huyen en estampida porque les dicen sus verdades. Dicen, no, ¿cómo es posible que la jefa del gobierno nos recuerde que la Ciudad de México se edificó sobre un lago? Pues es que es la historia. La Ciudad de México se edificó sobre un lago y el agua tiene memoria. Por eso cada vez que llueve, y sobre todo cuando hay lluvias récord, pues ocurre lo que ocurre. Hemos visto incluso cómo en hechos sin precedentes el Zócalo quedó inundado. Y no es la primera vez, hay imágenes, por ejemplo, el tremendo diluvio que se vivió en 1951 en el primer cuadro de la ciudad, y ha ocurrido nuevamente y va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Insisto, porque el agua tiene memoria. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿De qué se espantan? Primero se quejan porque les dicen sus verdades. Y después se quejan, pues, porque se tuvo que remitir en su informe a la época de los aztecas. Válgame Dios, es que de verdad esta oposición ya no tiene norte, ya no sabe por dónde tirar. Y eso es lamentable porque de aquí a que se recuperen, queridos amigos, de este varapalo que les ha puesto Morena, y sobre todo la ciudadanía, ¿no? Porque Morena está en el poder ahora, pero no por méritos exclusivamente propios, fue por decisión del pueblo. El pueblo dijo en 2018, ya no aguantamos al PRI y al PAN, estamos hartos. Y se alza con el poder Andrés Manuel López Obrador, que desde mi punto de vista fue un gran presidente, un visionario que dijo, no podemos equivocarnos de nueva cuenta, esta es nuestra gran oportunidad, no podemos andar el mismo camino que lo hicieron durante décadas el PRI y el PAN, tenemos que pensar en la gente que ha sido marginada durante tanto tiempo. Y miren, esa apuesta por los pobres, esa apuesta por una recuperación del estado de las señas de identidad, de un estado del bienestar, ha sido realmente lo que ha consolidado a Morena como principal fuerza política. Yo me acuerdo que cuando estaba iniciando Morena, todos los comentócratas decían, pero ¿de dónde va a sacar dinero? No le va a alcanzar dinero para mantener a los viejitos, a los huevones, no les va a alcanzar. ¿Se acuerdan las declaraciones de Vicente Fox? Pues ha alcanzado y ha dado para más, ¿Por qué? Porque no solamente se trata de repartir, se trata de ser eficiente en el sistema de gobierno. Hemos visto que hemos registrado este año niveles récord de el sistema de tributación. Es increíble cómo el gobierno de México, bien administrado, cumple con su labor. Hemos visto cómo ahora en estos momentos de tragedia, que dicen unos se quejan, no, ¿por qué desaparecieron el Fonden? Sigue habiendo recursos, los hubo frente al Otis. ¿Cómo se movilizó ese presidente? Incluso le pidió a China, mándanos refrigeradores, mándanos estos. El presidente no se quedó impávido y lo mismo está haciendo Claudia Sheinbaum. Así es que yo creo que a mí, si me lo preguntan, ¿qué te parece cómo está respondiendo? Mira, comparado con cómo lo hacía el PRI y el PAN, me quedo con este gobierno, definitivamente, porque es un gobierno que va ahí, está haciendo censos, preguntando, no como estos inútiles
que se vestían bonito, eran muy guapos, decían, señores, organícense en tandas, nosotros vamos a estar observando, cumplan sus deseos, organícense en tandas. Y dices, no, yo no, prefiero quedarme con lo que tenemos porque realmente han demostrado con hechos que no solamente redimieron a los más pobres, a los más desplazados, a los olvidados, no, ha sido una justicia equitativa y ha respondido con creces a las expectativas del pueblo. Sí, la verdad sí, pero yo tengo para Norman un tema sin salirnos de ese porque es importante, Norman. Anteayer, Ricardo, el misógino abonero, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, se burló prácticamente de las víctimas de estas lluvias, pero yo me pregunto, ¿tiene o tendría un proyecto político de Ricardo Salinas Pliego capacidad, primero, para desafiar el legado de López Obrador, segundo, capacidad para superar el trabajo de López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y por último, ¿tiene verdaderamente futuro un proyecto político empresarial de extrema derecha? Yo lo que veo es que Ricardo Salinas Pliego, dentro de su miseria cultural, está absolutamente asociado a la estrategia, al discurso, a la narrativa de la oposición, pero él pues es un tipo muy limitado, ¿no? Es un tipo además bastante desagradable, la gente no lo quiere, la gente lo odia. ¿Por qué? Porque han sido muchísimos mexicanos han sido víctimas de sus operaciones mercantiles a través de Electra, de la humillación que han tenido a través de contenidos tan grotescos como Ventaneando y cosas de ese tipo, ¿no? Noticieros absolutamente con línea editorial en donde él reconoce que él es el que da la línea editorial, que nadie es independiente, que nadie puede pensar por sí mismo y que sus alatorres y demás pues tienen que decir exactamente lo que él piensa. No, él no tiene ningún proyecto político. Bueno, vamos, no tiene proyecto empresarial para salvar su empresa de la bancarrota inminente. Ricardo Salinas Pliego es un hombre muy limitado, es un hombre con una pobreza cultural, de espíritu, de solidaridad. No tiene nada. Ricardo Salinas Pliego lo vimos antes de tanto lloriqueo que se ha dado por la desgracia en la que está sumido, bombardeado por todos sus acreedores, incluyendo el fisco mexicano, y que él entiende como una salida de la descalificación, el insulto a todo mundo que se le acerque, sea quien sea. Fíjense que yo veo a Ricardo Salinas Pliego como un mal actor en este momento que vive y en estas patadas de ahogado que está dando, porque no tiene alternativa. Él está tratando de salvar. Recuerdo que a través de redes, mucho antes de que me bloqueara, yo veía y cuestionaba su actitud con respecto a la gente más humilde, porque él hacía hasta subastas, ¿no? de bienes y les decía, miren, yo soy un hombre muy rico, soy de los pocos seres humanos que pueden disfrutar de la vida porque estoy rodeado de todos estos bienes materiales y enseñaba su yate y enseñaba su avión y decía, pero así le decía a toda la gente que lo seguía como el tío Richie, ¿no? Sobrinos, pero además hay algo bien grotesco y desde ahí parte de una estrategia poco popular, porque él se pone Don Ricardo Salinas Pliego y eso ya por sí mismo pues es cuestionable porque le decían, pues ¿de dónde le viene el don? Yo mismo le dije, ¿no? ¿Qué te hace diferente, no? ¿Cuál es la diferencia entre un rico y un multimillonario? Pues nada, ninguna. Tienes la posibilidad de satisfacer tus caprichos, satisfacer tus necesidades específicas. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia, no? Bueno, este hombre necesita muchísimo dinero para ser feliz y por ello ya no lo es tanto, ¿no?
Fíjense que hace un ratito vi yo, y me pareció una injusticia terrible, alguien del chat, no me acuerdo quién, pone que Sin Censura no habla nunca de Chicago, que ya se olvidó de Chicago. Y me parece muy triste porque si hay algún lugar, si hay algún espacio, si hay algún canal o un programa que está sistemáticamente poniendo de relieve los sufrimientos de los paisanos en Chicago, ha sido Sin Censura. Y es Vicente Serrano el único comunicador que lleva a la mañanera a Chicago como uno de los, y no solo a Chicago y a todas las ciudades, básicamente santuarios, donde viven tantos y tantos paisanos nuestros, es el único que lleva a la mañanera ese tema de migración, ese tema de cuestionamientos a consulados que no están cumpliendo, etcétera. Entonces, me parece muy triste que alguien se atreva a poner que Sin Censura se olvidó de Chicago y que se olvidó de los paisanos en los Estados Unidos. Eso sí que es triste. Con respecto, y termino, con respecto al tema de Clara Brugada, el PAN cuestiona rezagos, fíjense, rezagos en infraestructura, en seguridad, infraestructura y sobre todo vivienda. Y cómo no, si el cártel inmobiliario se hizo cargo de hacer un reparto inequitativo de sus edificaciones entre socios que les proponían negocios y funcionarios que ahora muchos de ellos, no todos, lamentablemente, están en la cárcel. Sí, pero déjeme decirle, sí, nosotros hemos denunciado la brutalidad en Chicago, la brutalidad de las redadas, hemos hecho llamados, hemos advertido, por ejemplo, como Donald Trump quiere y pretende encarcelar al gobernador de Illinois, al alcalde de Chicago, Toño Ruiz, como nos dice, todos los días habla de Chicago, a las 11 con Toño Ruiz, que es una extensión de Sin Censura, sí, me parece que es un poco, es un poco injusto, pero bueno, la verdad es que todos los días hablamos de Chicago. Toño todos los días sube videos de Chicago, así que estamos pendientes no solo de Chicago, de Los Ángeles y a donde hay como una comunidad mexicana importante, que es muchas partes de Estados Unidos, aquí lo hemos denunciado, de pronto hay más noticias que otras, pero Jaime, ¿con qué reflexión nos dejas hoy? Y recuerde, de 2 a 3:30, a veces, llegó, nos ganó la presidenta, aquí estamos, gracias. Buenos días. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, el día de hoy